Hola buddies. En los 5 primeros metros de inmersión ocurren un montón de cosas. Estamos nerviosos porque iniciamos la inmersión, nos cuesta sumergirnos, el incremento de presión que sufrimos es altísimo y cuando ascendemos nos cuesta mantenernos en esa parada de seguridad de 5 metros. Hoy los analizamos aquí para que te sean mucho más cómodos en tu próxima inmersión. Mi nombre es Alberto y esto es Canal UCO. Bueno, pues vamos a iniciar nuestra inmersión. Nos hemos equipado, hemos hecho el chequeo con nuestro buddy y vamos a iniciar esa inmersión. Siempre, por lo menos en mi experiencia, siempre que se va a iniciar una inmersión es un momento de estrés y de nervios. El patrón dice, ¿todos preparados? Venga, go, 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 nos vamos. Y ahí, pues todo el mundo es como, a ver, tengo las gafas, tengo el regulador, venga, me tengo que tirar. Si es de un barco grande, un paso es gigante, y si no, como veremos aquí con nuestro amigo Scooby, nos tiraremos de una Zodiac. ¿Qué es lo que hacemos? Estamos sentados en nuestra Zodiac, aquí está el mar, detrás de Scooby, nos ponemos una manita aquí, como en el cinturón los plomos. Con la otra mano nos sujetamos la máscara y la segunda etapa y nos tiramos al agua. Cuando nos tiramos al agua, más o menos lo que hacemos es esto. Giramos, nos ponemos un poco en la posición, estamos un poco nerviosos, subimos y todo bien y le hacemos la señal a nuestro patrón para decirle que todo está ok. En estos primeros instantes de la inmersión, yo lo que recomiendo es, un poquito antes de tirarte, hacer unas inspiraciones y exhalaciones, 3, incluso cerrar un poquito los ojos y visualizar los primeros momentos cuando tocamos el agua. Creo que eso nos oxigena bien el organismo y nos relaja un poquito para hacer esta primera incursión en el agua. Bueno, pues cuando estamos ya en el agua, vemos a nuestros compañeros. El que dirige la inmersión nos dará el OK, hacemos el OK y nos disponemos a bajar. ¿Cómo lo hacemos? Tráquea y vamos expulsando aire a través de la tráquea. ¿Qué es lo que veo muchas veces? Que esto parece que es como una carrera. Entonces le doy, miro, los compañeros ya han bajado, yo me bajo un poco y ya me giro y veo esto muchas veces. Me pongo así y empiezo a aletear. Y es muy curioso porque, claro, este señor mira sus órdenes de buceo y ha bajado 1 metro y no baja más. Y están algunos buzos arriba intentando aletear y no bajan, casi con los pies encima. Esto a veces ocurre y es porque no hemos hecho bien las cosas, estamos nerviosos, no nos sumergimos. ¿Qué deberíamos de hacer? Cuando estamos en la posición que ya le hemos dado a nuestro patrón nuestra señal que todo está bien o nuestro OK, miramos y comienza la inmersión. Vamos a la tráquea tranquilamente y dejamos que salga todo el aire. A veces, por las prisas, no dejamos que salga todo el aire y por mucho que queramos luego bajar, si tenemos aire que nos está empujando para arriba, pues no bajamos y sea una situación un poco absurda como os comentaba antes. Bajamos bien, queremos bajar, luego intentamos poner las aletas en esta posición para ofrecer la menor resistencia posible. Quitamos todo el aire, echamos el aire de nuestros pulmones por un poquito de tiempo, bajamos un poquito, respiramos, volvemos a echar un poquito de aire y ya nos ponemos en esta posición tranquilamente, adoptamos una posición de bajada y de trimado, así. Y no tenemos que hacer nada, iremos descendiendo tranquilamente. No bajamos en vertical, porque así lo que estamos haciendo es que vamos viendo el fondo a donde estamos yendo. Y podemos ver nuestros compañeros, podemos ver nuestro ordenador de buceo, la velocidad de descenso, y hacemos un descenso controlado y tranquilamente. ¿Vale? Esta es la forma que creo de bajar y esos primeros instantes que sean un poquito más relajados, que nos va a facilitar los instantes siguientes. Como estamos bajando despacito,
nos está dando tiempo, por un lado, de compensar en esos primeros metros. Veíamos en el vídeo de bautismo de buceo que hay un incremento de la presión brutal, y esos primeros metros, del metro 1, tenemos que estar compensando y haciendo una bajada, es decir, aumentando presión, pues poquito a poco, y eso nos ayuda a tener un descenso perfecto, donde vemos a través del ordenador de buceo la velocidad de descenso, la profundidad a la que estamos, vemos el fondo y vemos a nuestros compañeros, y encima vamos compensando tranquilamente hasta que llegamos a la cota, donde nos volvemos a reunir todos con una tranquilidad absoluta, porque nuestros oídos estarán bien, hemos bajado sin tener dificultades, ni estreses, ni aleteos raros, y llegamos a ese inicio de nuestra ruta que hagamos a través de, pues, del circuito o de la planificación del buceo que hayamos programado. Bueno, en estos primeros instantes hemos vencido el estrés o nerviosismo que hay en todo inicio de inmersión a través de la respiración y un poco visualizar esos primeros minutos, y hemos vencido pues la resistencia para hundirnos. Y aquí entra en juego nuestro lastre, ¿no? ¿Estamos bien lastrados? ¿Estamos mal lastrados? A ver, no lo podemos saber aquí, en el momento inicial. Donde vamos a chequear de verdad que estamos bien lastrados es al final de la inmersión. Luego veremos por qué. Pero aquí sí tenemos que hacer una aproximación bastante adecuada, porque si nosotros nos ponemos en esta posición y bajamos así, muy rápido, estamos sobrelastrados seguro, porque en esta posición estamos ofreciendo una resistencia al agua, no estamos en vertical. Luego, con esta resistencia al agua tengo que bajar, pero despacito. Si bajo muy rápido, es que no estoy suficientemente lastrado. Y si después de hacer todo lo que hemos dicho, me pongo así y no bajo ni de coña, es que probablemente me falte lastre. ¿Qué es lo que sucede también? En el inicio de inmersión, nuestro neopreno está seco, y a veces un truco puede ser abrirnos un poquito el neopreno y que nos entre agua, que se vaya mojando, que se comprima un pelín, porque igual estamos, si el neopreno está muy seco, puede ser que nos haga flotar en exceso. Meter un poquito de agua puede ser una buena solución. Pero como os digo, el descenso sin hacer nada, tenemos que descender, pero más o menos controlado. ¿Por qué os decía que en este momento no sabemos exactamente el lastre perfecto? Porque necesitamos ascender. Y vamos a ver ahora cómo ascendemos y por qué ahí vemos el lastre, si ha sido el adecuado o no. Muy bien, finalizamos nuestra inmersión y nos disponemos a ascender. Vamos ascendiendo, vamos sacando el aire de nuestro BCD y llegamos a esa parada de seguridad de 5 metros. Muchas veces lo que veo es esa parada de seguridad a 5 metros, la gente en esta posición y absolutamente obsesionados en el que pasen esos 3 minutos mirando el ordenador, que cada minuto se te hace una hora. Y nos vamos para arriba, volvemos a bajar, uy, que estoy en 2 metros, para abajo, nos bajamos a 6,5, volvemos a mirar, otra vez, subimos, bajamos, no, vamos a llegar a esos 5 metros tranquilamente, sin nada de aire en nuestro BCD, nuestro chaleco, nuestra ala, lo que llevemos, y mantengamos la posición de trimado que hemos estado buceando toda la inmersión. ¿Por qué ahora la quitamos? Sigamos así en estos 5 metros. Si hemos lanzado boya, lo cual recomiendo encarecidamente, nos podemos agarrar a nuestro carretillo, que nos dará una referencia también de profundidad. Y bueno, pues aprovechemos esos 3 minutos para practicar flotabilidad, sobre todo con la respiración, más aire en nuestros pulmones nos hará ascender, vaciando aire de nuestros pulmones nos hará descender. Bueno, mantengamos en estos 5 metros esta flotabilidad que nos ayudará mucho para inmersiones futuras. Y aquí nuestra botella probablemente tenga una flotabilidad mayor que al principio de la inmersión, porque tenga menos gas, menos aire, en este caso que estamos hablando de aire. Y si no estoy suficientemente lastrado, haga lo que haga,
me voy a subir. Si me subo, haga lo que haga, es que me falta un poquito de lastre. ¿Qué lo estamos confirmando ahora? En el descenso hemos visto que descendíamos, nos ha podido costar más o menos, y ese puntito final lo vemos aquí. Si aquí, con una respiración controlada, mantengo una flotabilidad que no me cuesta mucho en esos 5 metros y cuando vayamos subiendo, perfecto lastre. Si aquí me ha costado un poquito bajar y aquí subo, haga lo que haga, me falta un poquito de lastre. Luego probamos en el descenso y ajustamos fino en el ascenso. Estamos aquí, podemos practicar helicóptero, podemos conversar con nuestros compañeros, qué tal la inmersión, ha ido todo bien, bueno, pero mantengamos esta posición. Además, esta posición también, como veíamos al descender que ofrecía resistencia, también nos está ofreciendo cierta resistencia a subir, ¿vale? Entonces mantengamos esta posición, hacemos nuestros 5 minutos y luego ascendamos muy lentamente en esta posición perfectamente hasta el final. Vamos haciendo unas respiraciones donde tenemos un poquito más de tiempo el aire en nuestros pulmones y eso nos hará subir un poquito, subir un poquito, subir un poquito. Son solo 5 metros. Si halláis la proporción a nada que subamos con un poco de velocidad, o sea, tardar 1 minuto en 5 metros es una velocidad muy alta. Entonces, con tranquilidad, no es 3 minutos, carrera, nos vamos para arriba, inflo el BCD y salgo. No, tranquilidad, tranquilidad. Si estamos bien de lastre y hemos hecho las cosas bien, si hasta que no estés en la superficie no hace falta hinchar para que justo flotes cuando has llegado. Entonces, bueno, no tengamos prisas. Lo que hacíamos antes de los nervios del inicio de la inmersión, esos 5 primeros metros, aquí se convierte en un exceso de relax. Ya hemos hecho la inmersión, todo está bien, está magnífico, me lo he pasado fenomenal, estoy súper relajado y no presto atención a mantener estos 5 metros. Cuando ya han sido los 3 minutos, subo rápido porque quiero ver la luz del día. Bueno, no, todavía concentración y estamos en los momentos últimos de la inmersión, que también es inmersión hasta que estemos en superficie. Entonces, tranquilidad, posición del trimado bien, practicamos flotabilidad, practicamos distintos tipos de patadas, nos podemos mover un poquito, lo hacemos un momento divertido, no un momento agónico de mirar el ordenador y que cada minuto sea 1 hora, y luego vamos subiendo a la superficie tranquilamente, viendo, y cuando estamos ya arriba, ganamos la posición, metemos aire en nuestro BCD y finalizamos la inmersión perfectamente y disfrutando. Poco más, suscribiros al canal si os ha gustado el vídeo, dad un like y espero que este análisis y ciertas recomendaciones os ayuden para que esos 5 metros, tanto en descenso como en ascenso en vuestra próxima inmersión, sean la pera. Adiós.